Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Xiaomi Redmi Note 7. Entonces comencemos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente, si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta microSD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. El Xiaomi Redmi Note 7 tiene un diseño que no llama la atención, sigue la línea de sus antecesores con un notch de tipo gota. Lo que hace Xiaomi para intentar destacar sobre el resto de alternativas del mercado es ofrecer un terminal en distintas combinaciones de colores, algo que hablaremos más adelante. Si bien es cierto que la carcasa trasera similar al cristal con una combinación metálica da buenas sensaciones, pero debemos tener en cuenta que este dispositivo tiene una base plástica en el interior, que sirve también como zona de encaste de su gran pantalla de 6.3 pulgadas con cristal 2.5D. La primera sensación al sostenerlo en mano no es la de un móvil barato. Poseemos unos marcos reducidos en sus laterales, pero que fracasan tanto en su parte superior como inferior. Este es un dispositivo de dimensiones correctas para una pantalla de 6.3 pulgadas y un peso de 186 gramos, influenciado en gran medida por la batería de gran capacidad que alberga en su interior. Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5 mm situado en su parte superior, justo al lado de los puertos infrarrojos. Para su parte inferior tenemos los altavoces y el puerto micro USB, que en esta oportunidad es tipo C, con lo cual, como ya sabemos, mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de información. Este terminal nos brinda un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la ubicación más cómoda, es rápido y muy fiable, nada que objetar en este elemento. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.2 x 75.2 x 8.1 milímetros de grosor. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 7 nos toparemos con 3 versiones distintas de 3, 4 y 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 y 4 GB. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con 3 únicas versiones, de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente.
Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos, tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. En el Redmi Note 7 contaremos con el procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, el cual como ya hemos visto antes es muy capaz, consigue un rendimiento en la línea de los móviles de más de 600.000 pesos y si bien es un chip del año 2018, va a seguir dando guerra y ofreciendo un rendimiento más que suficiente durante algunos años más. De hecho, ofrece cierta aceleración de inteligencia artificial, que aunque no llega a la altura que ofrecen los chips Snapdragon 845, sí que permitirán sacar partido a las aplicaciones que empiezan a usar este tipo de optimizaciones. En nuestras pruebas de rendimiento, el Redmi Note 7 ha cumplido con creces sabiendo el chip que montaba. Mejor dicho, en términos de rendimiento te permitirá incluso jugar a Fortnite o PUBG Mobile sin ningún tipo de problema con bastante fluidez y en lo posible no encontrarás lag en su desarrollo. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. Este Redmi Note 7 mejora su batería llegando a los 4000 mAh y consigue que nos olvidemos de tener que pasar por el enchufe todas las noches. Sobre el papel ya teníamos la intuición de que iba a ofrecer una buena autonomía y durante nuestra semana de uso no nos ha defraudado. Sin duda, este es uno de los puntos más positivos con los que cuenta este terminal, pero a pesar de esto, la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga, y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4 a través de su puerto USB tipo C, lo cual recorta el tiempo de carga de la batería. Mejor dicho, en nuestras pruebas hemos visto cómo el tiempo de carga ronda la hora y 40 minutos, aunque tenemos un buen sistema de carga rápida durante los primeros 30 minutos que nos permite pasar el 50% de la batería. En el día a día obtenemos alrededor de las 8 horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional, aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4000 mAh. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9, el Note 9S es como de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso.
El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas en formato 19.5:9, con una resolución Full HD de 2340 x 1080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de densidad de 409. En nitidez nos encontraremos con un nivel bastante habitual dentro de los gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento. No son las características técnicas de resolución lo que más debería importar. El panel utilizado viene con una tecnología tipo LCD y ofrece una cobertura de color NTSC de 84% con un contraste de 1500:1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales, pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para ser un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo. Funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles. Al contrario que en su versión Pro, este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung con una lente de apertura focal 1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0. La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación Full HD a 60 fotogramas por segundo. De día las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizá es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas oscuras no termina de iluminar suficiente. Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario, las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así, el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficientemente llamativas. Este terminal cuenta con un reconocimiento facial, que en muchas ocasiones está desactivado, pero que si cambiamos la región del dispositivo en la configuración, podremos utilizarlo fácilmente, pues funciona de una forma correcta, no es el mejor pero tampoco el peor. El Redmi Note 9S le gana al Redmi Note 7 en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 7 le gana ampliamente al Redmi Note 9S únicamente en precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento.
Tenía muchas esperanzas en este enfrentamiento, pues el Redmi Note 7 fue uno de los mejores dispositivos que hemos tenido en el canal y al día de hoy sigue vendiéndose bastante, por lo menos en mi país, pero vemos cómo llega el nuevo cambio generacional, en donde es derrotado por la más reciente creación de su empresa, el Redmi Note 9S, que ha venido ganando en la mayoría de los enfrentamientos y siempre con una gran contundencia, como fue el día de hoy. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.